Mi prometido me engañó. Me casé con su hermano CEO ese mismo día. La frase no era un eslogan, era la frase que le había explotado en el pecho a Wendy mientras la música en la terraza se mezclaba con las risas enlatadas y el sonido seco de una copa golpeando el mármol. Había venido vestida como si la vida fuera a consumarse en una perfecta postal. Un vestido sencillo, la escritura de una novela aún por terminar en la cabeza y un anillo que le pesaba como una promesa que ya no sabía sostener. Aquella noche debía ser la celebración de todo lo que había esperado, la despedida de soltera convertida en preámbulo de la boda que había imaginado desde los 23. En cambio, fue el lugar donde descubrió que su historia tenía páginas escondidas y tal vez otras manos reescribiendo. La terraza del Club Harris estaba iluminada por guirnaldas doradas que parecían burlarse de la oscuridad que crecía bajo la piel de Wendy. La gente conversaba, aplaudía, levantaba brindis. Su mejor amiga, Whitney, hacía de maestra de ceremonias con una sonrisa que intentaba ser sólida. A su alrededor, la familia Brown, tía, tío, la abuela con sus dedos enguantados, se movía como un cortejo de voces aprobatorias. La familia Harris, con sus trajes cortados a medida y sonrisas medidas, se repartía entre miradas de curiosidad y comentarios en voz baja. Michael estaba allí, impecable, su pecho erguido como si el mundo le perteneciera por derecho. Su tiempo juntos había sido una concatenación de promesas y planes, de noches con velas y las promesas no pronunciadas que la hacían escrita y no vivida. Todo cambió cuando su teléfono vibró con un nombre que nadie esperaba. Cena. Responde, le susurró Whitney sin saber que ya tenía las manos heladas. La llamada atravesó la velada como una ráfaga de viento que abre ventanas y deja entrar la lluvia. Wendy apartó la pantalla y leyó en los ojos de Michael la misma pregunta que se le había anudado en la garganta. ¿Quién es Cena? Él fingió tranquilizarla con un gesto, una sonrisa torcida. Wendy oyó su voz, calma artificial. Es solo una colega. Pero fue una colega que no enviaba correos. Era una mujer que dejó caer una foto en el grupo de la cena, una imagen que encendió la sala. Una foto donde Michael aparecía muy cerca de Cena, en un local nocturno, los rostros demasiado unidos para quien ahora sería su prometido. Un murmullo le atravesó la espalda. La risa de alguien se quedó a medias, y la copa de champaña en las manos de la tía Brown explotó en pequeñas lágrimas doradas. No fue la foto lo que la destruyó de inmediato, fue la sensación, la certeza de haber sido una ilusión, el susurro de siglos de dudas que la acompañaron desde la adolescencia. ¿Qué parte de mi historia es mía y qué parte pertenece a los otros que la escribieron por mí? Wendy se excusó con un apuro que ella misma no entendía. Caminó entre mesas y cuerpos como quien atraviesa un sueño febril. Afuera, la lluvia había empezado a limpiar la ciudad con gotas que golpeaban los cristales como si alguien leyera sus pensamientos en voz alta. Ella no miró atrás, no escuchó las bocas que la llamaban, solo sintió el aire, el latido en las sienes y algo que ardía detrás del ombligo. Esa rabia contenida que a veces se disfraza de coraje. En la acera, bajo la lluvia, lo vio. Steven. No fue una aparición romántica de película, sino la llegada silenciosa de una figura que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibida. Steven Harris regresaba de un viaje de negocios. Su nombre figuraba en esa lista que la prensa sacaba de vez en cuando, los 40 menores de 40 más influyentes, presidente de Moonlight, la compañía que compraba, absorbía y decidía destinos. Era alto, su gabardina oscura empapada, el cabello pegado en la sien, los ojos de un verde que siempre le parecía demasiado serios para pertenecer a alguien que vivía de decisiones en las salas de juntas. No era la primera vez que Wendy veía a Steven. Lo había visto en celebraciones, en fotos de familia. Lo conocía como el hermano serio que se quedaba en las sombras. Nunca habría pensado que su sombra sería una puerta. Aquella noche, sin embargo, Steven no era solo la sombra de Michael, fue el ancla que frenó su caída. ¿Estás bien?, preguntó él con la voz que siempre ocultaba más de lo que decía. Ella balbuceó algo. El mundo se dividió en dos. Antes de la llamada y después de la lluvia. Steven le entregó su chaqueta con una delicadeza que no admitía cuestionamientos. No la envolvía, la protegía. Hubo un gesto,
una distancia acortada, y Wendy, sin saber por qué, se dejó guiar hasta su coche. No fue un encuentro casual, sino la primera escena de una decisión que aún no comprendía. En el asiento del copiloto, con la chaqueta de Steven sobre los hombros y la ciudad que parecía indiferente a su desastre, su teléfono vibra de nuevo. Michael, intentando colmar el silencio con explicaciones, con un «vamos a hablar», que sonaba a puerta que se había cerrado demasiado tarde. Ella apagó la pantalla. «No quiero que vuelva», murmuró, sin mirar a Steven. Él apretó el volante, sus manos grandes firmes. Por la ventanilla, las luces de la ciudad se alargaban como promesas rotas. Wendy no era mujer de decisiones impulsivas. Era una escritora novata que se refugiaba en listas y en fechas para engañarse con la sensación de control. Pero esa noche, el control se le escapó como agua entre los dedos. Lo que empezó como una huida se convirtió en una necesidad de cortar la narrativa que la devoraba. Si todo su mundo había sido construido alrededor de una mentira, ella prefería romperlo a permanecer como la protagonista de un engaño. «Tengo una idea», dijo Steven en voz baja, y ella supo por la postura que la idea no era un capricho, sino una posibilidad calculada. La idea fue simple y radical: casarse. No por rescate sentimental ni por revancha, sino para imponer un punto final a la interpretación que otros hacían de su vida. Si la alianza entre Wendy y Michael era una construcción social que la definía, entonces Wendy podía escribir otra alianza en el mismo capítulo. No sería una decisión tomada en frío, sería un acto de agencia. Ella lo entendió al escuchar la palabra «casarnos» en boca de Steven. Era una tormenta que venía con promesas de seguridad, legal, social, y con el efecto inmediato de quemar los puentes en un mapa que ya no quería seguir. No se trataba de amor, no todavía. Era una tijera que cortaba un hilo. Wendy aceptó la propuesta más por un impulso de supervivencia que por romanticismo. Steven no lo pidió con fanfarrias, lo ofreció con precisión administrativa. Con una llamada al asistente personal, con la misma facilidad con la que firmaba contratos millonarios, Steven arregló la logística, un notario dispuesto, el registro civil de una pequeña localidad próximo a la ciudad, 2 testigos obligados que podían ser Whitney y la señora Walker, y una habitación en un hotel donde podían al menos fingir la intimidad suficiente para pronunciar un «sí quiero» que dejara de ser una promesa hueca. La reacción fue inmediata y eléctrica. La noticia, difundida por alguien que un brindis había vuelto demasiado inspirado, se convirtió en rumor en cuestión de minutos. Michael la buscó con la mirada en la terraza, con la boca que se había quedado sin palabras. Cuando él finalmente se acercó, su rostro era una mezcla peligrosa de orgullo herido y asombro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, la voz seca. «Apuntando mi vida en otra dirección», respondió Wendy con una calma que no sentía. Michael la miró como si estuviera frente a una traición insospechada. Traición era una palabra cargada, pensó Wendy, para quienes no entendían que a veces la traición es la respuesta a una traición más profunda. La traición de la confianza, del silencio sostenido, de las verdades escondidas que se vuelven un panal de mentiras. La boda estuvo envuelta en un vértigo administrativo y una intimidad forzada, en un registrador pequeño, con la lluvia como telón fuera de la ventana y el sonido atenuado del mundo. Wendy y Steven se dijeron lo necesario, no tuvieron un gran banquete ni música de cuerdas. No hubo votos largos ni promesas históricas. Hubo un «sí quiero», que fue más una decisión que una carrera hacia el amor. La firma en los papeles fue la firma de alguien que reclamaba su propia historia. Cuando el notario los declaró casados, la palabra cayó con la densidad de un juramento público que transformaba todo: los nombres, los contratos, las expectativas. La noticia rebotó como un disparo. En la sala del hotel, Whitney abrazó a Wendy como si quisiera coserle los costados del alma. La señora Walker lloró en un rincón, no de tristeza sino de alivio confuso. La tía Brown se sintió traicionada por la audacia de la nuera que no era su nuera aún. Michael, en cambio, no se fue con dignidad ni con furia controlada. Se fue como alguien que había perdido el único ancla que reconocía. Sus pasos resonaron en el pasillo largo del hotel como un adiós mal medido. El mundo de Wendy se fracturó de maneras nuevas. Por primera vez, ella se enfrentó a la mirada real de su propia familia. No solo a la tía que exigía protocolos,
sino a una madre ausente que nunca supo consolar más allá del silencio. La madre de Wendy, la señora Harris, no la del apellido sino la sangre, era una figura recortada por la depresión crónica que había marcado la infancia de Wendy. En sus recuerdos, la madre oscilaba entre la ternura y la incapacidad. Había noches en las que se sentaba en el umbral de la cocina y no hablaba, y otros días en los que la ausencia de palabras funcionaba como un abismo. Cuando se enteró de la boda, su reacción fue un entrelazado de orgullo temeroso y una inquietud que parecía sacar de dentro de Wendy algo que había estado enterrado, la sensación de ser siempre, de algún modo, ilegítima. Los Harris reaccionaron con estupefacción. Steven, a sus ojos, era una especie de intruso que venía a revolucionar un tablero donde Michael ocupaba la pieza principal. Al otro lado, la familia Brown, orgullosa de su linaje y de sus expectativas, no vio la ceremonia como un acto de justicia, sino como un desaire. Cynthia y Yale, dos nombres que la prensa de poder y fortuna repetía como si fueran personajes en un guión, no tardaron en lanzar especulaciones. La boda era un movimiento estratégico, una jugada para forzar una asociación entre Moonlight y la editorial en la que Wendy trabajaba como escritora novel. La sospecha de que todo era un cálculo se pegó a la piel del suceso como humedad. Wendy escuchó esas voces como lluvia ajena y supo que tendría que construir defensas nuevas. No permitió que la definieran por la malicia de quienes no vieron el agujero donde la verdad se había esfalfado. Ella había actuado por orgullo y por miedo, no por estrategia. Aún así, la maquinaria social, esa prensa que devora y vomita, convirtió el acto íntimo en noticia y los dos nombres, Wendy Harris y Steven Harris, en combustible de columnas de opinión. Pero fuera del ruido, en la habitación del hotel hubo gestos que contaban otra historia. Steven trajo analgésicos cuando ella dijo que algo le dolía. Se ocupó de las pequeñas burocracias. Pagó sin alardes. Había una prestación de cuidado en sus manos, una rutina que no buscaba aplausos. Esa noche, tras la ceremonia y la locura, Wendy se quedó despierta. Sostenía en la palma de su mano una muñeca pequeña que siempre llevaba en el bolso desde la infancia. Era una reliquia de cartón y trapo, una figurita con un hilo suelto en el brazo que había sobrevivido a mudanzas, a olvidos y a incendios emocionales de toda clase. La muñeca olía a pólvora de una memoria que no terminaba de cerrarse. La había llevado sin pensar. Era una manera de asirse a algo no tecnológico, a lo tangible, algo que no podía ser manipulado por declaraciones ni por rumores. Mientras la ciudad respiraba, Wendy repasó el gesto en su cabeza, el de haber dicho sí, con los labios como si esas dos palabras fueran cemento para lo que quería reconstruir. ¿Había sido un error? ¿Una traición a sus planes? ¿Una traición a sí misma? Se permitió pensar que quizá, en ese dar un paso, un salto incluso, había algo de valentía. Y en el silencio, con la muñeca en el regazo, descubrió que su corazón no latía hacia el pasado, palpaba una estela de cuidado silencioso, de promesas que no necesitaban anuncios. Al día siguiente, la noticia explotó en la prensa y en los pasillos de las empresas. Moonlight y la editorial donde ella tenía una relación de colaboración vieron las llamadas multiplicarse. Había abogados, recordatorios contractuales y reuniones que se convocaban con una rapidez que a Wendy le daba vértigo. Steven, por su parte, volvió a su despacho de presidente como si nada hubiera pasado, o mejor, como si todo hubiera pasado y él supiera cómo sostenerlo. En público, mostró una frialdad calculada que molestó a quienes esperaban un gesto teatral. En privado, su interés fue otro, preguntar por la madre de Wendy, por si tenía agua caliente, por si alguien la estaba atendiendo. A Wendy le importaban menos los balances y más esos gestos. Eran los que hablaban de una responsabilidad real. Michael, en contraste, apareció en la puerta de la editorial con una mezcla de furia y súplica que sorprendió a todos. Había venido a explicar, a recuperarla, a enmendar. Su arrepentimiento sonó genuino en voz rota. Pero Wendy, que no era ni tonta ni impetuosa sin causa, lo observó con distancia. Había algo en su manera de hablar que le sonaba a excusa, y no a reparación. «No lo entiendo», dijo él, con los ojos llenos de un brillo que olía a desesperación. «Te vi con Steven, pero no pasó nada».
Sus palabras se enredaban en la lógica simple de quien pide perdón sin reconocer que la herida no proviene solo del acto, sino del silencio que lo permitió. La escena en la editorial fue un espectáculo íntimo que nadie pidió. Cynthia, siempre atenta a la reputación de la editorial, entró y salió con el rictus que anunciaba tormentas. Yale, por su parte, vio la oportunidad de manipular los contratos a favor de la editorial o contra Moonlight, según la conveniencia. Wendy, en el centro de un huracán que no había generado por completo, sintió por primera vez el peso de una figura pública que ahora sería leída por otros ojos. ¿Cómo escribiría ella su propia novela con el mundo observando los capítulos en vivo? En medio de la confusión, una llamada cambió el tono de la semana. Era la tía Brown, y su voz, por primera vez en años, se unió a la de quien pedía calma. «Cuida de ti, niña», dijo, y en esas palabras hubo una autoridad que sorprendió a Wendy. La tía, que había vivido con rígidas reglas sociales, parecía tener, en su alternativa salida, el don de ver más allá del espectáculo. Su llamado fue un ancla que le permitió respirar. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de defensa y descubrimiento. Wendy volvió a su apartamento, pequeño, lleno de papeles, con libros mal apilados, y se encontró con la realidad de que, a pesar de todo, debía escribir. Eso la salvaba. La narrativa literaria era su refugio y su lugar de trabajo. Steven, por su parte, en el silencio de su despacho panorámico en Moonlight, movió piezas que no eran solo corporativas. Hizo llamadas discretas, ordenó que alguien revisara unas cajas antiguas en su casa de la infancia, pidió a un asistente que buscara fotos antiguas en el archivo familiar. Había una paciencia en esas acciones que no se traducía en titulares, sino en constancias. Una noche, Whitney apareció con comida de tupper y una bolsa llena de consolaciones prácticas. Se sentaron en el suelo del salón, rodeadas de manuscritos y tazas de té. «Esto no es una venganza», dijo Whitney mientras abría una caja de galletas. «Es una reinvención». Wendy sonrió con el vacío dulzón de quien dice algo para convencerse. Le habló de la muñeca, de la quemadura en el hombro que aún le dejaba una marca, de cómo había aprendido a esconder sus cicatrices con magias de maquillaje y con postureos sutiles. «¿Nunca pensaste que alguien más pudo haber sido el que te salvó de ese incendio?», preguntó Whitney en un tono casual que ocultaba una trampa. Wendy se detuvo. El incendio era una página que ella tenía sellada, un episodio del que salió con una quemadura leve en la piel, una memoria borrosa y una gratitud atada a una figura que creyó ser su héroe, Michael. Había narrado la salvación como parte del vínculo que la unía a él. Si esa versión cambiaba, todo lo demás podría desmoronarse. Sin embargo, la pregunta quedó flotando como una ficha en el tablero. Esa noche Wendy no lo supo aún, pero estaba comenzando a deshacerse el mapa de su pasado tal y como lo conocía. Una muñeca, una firma en un papel, unas manos que la cubrieron bajo la lluvia. Todo empezaba a alinearse en un patrón distinto. Y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, dos familias empezaban a mover sus piezas, y en el centro de la partida, Wendy, desnuda de certezas, era la reina cuya jugada aún no estaba resuelta. Si quieres saber cómo sigue esto, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más en la historia que nadie espera. Al día siguiente, la editorial convocó una reunión urgente. Steven asistió como esposo y presidente, con una serenidad que a algunos les pareció calculada y a otros simplemente inquebrantable. Wendy entró con la muñeca en el bolso y la sensación de una puerta que se cierra tras ella. Cynthia la miró de arriba abajo como quien evalúa una pieza de colección. «Necesitamos definir la narrativa», dijo, y su frase fue más un mandato que una sugerencia. La reunión se centró en el lanzamiento del libro en el que Wendy había trabajado años. Un libro que ahora, por su trama personal, podía transformarse en un fenómeno mediático o en un escándalo. Yale propuso una estrategia: convertir la historia en un caso de superación. Otros, en cambio, señalaron el peligro de explotar una vida privada por interés editorial. Steven, con pocas palabras, respaldó la elección de Wendy. No porque quisiera manipular la historia para su beneficio, sino porque quiso darle el derecho de elegir qué se contaría de su vida. Ese hecho, pequeño en apariencia, fue un gesto enorme. Le devolvía a Wendy la autoría sobre su relato.
La tensión entre Michael y Steven siguió palpitando en las sombras. Michael, herido de maneras que le eran propias, empezó a mostrar un arrepentimiento que no borraba los meses de distancia. Se le veía más delgado, menos seguro. Había noches en que llamaba a la puerta de la editorial y otras en que dejaba notas que parecían cartas de alguien intentando escribir un mapa hacia sí mismo. La ciudad, en su indiferencia, seguía con su ritmo. Pero en los pasillos de la editorial y en la torre de Moonlight se reescribían líneas, contratos, acuerdos, silencios y gestos. Wendy, por su parte, se encontró con un rincón en el que la escritura volvió a respirar. También encontró que la muñeca, aunque pequeña y deshilachada, guardaba un secreto. En su interior, bajo una costura mal hecha, estaba la etiqueta de un hospital, una etiqueta vieja, manchada, y una fecha que no coincidía con sus recuerdos. Era un detalle minúsculo que podría ser casualidad, o no. No llegó a saber en ese instante que la etiqueta era una llave. Tampoco sabía que la línea que había cortado de su pasado, al aceptar el matrimonio impulsivo, no borraría los rastros de una verdad que pedía ser escuchada, y mientras la ciudad se acostaba, alguien, en una oficina llena de ventanas, abría un archivo polvoriento en busca de pruebas que mañana cambiarían todo lo que creía cierto. Al otro lado de la ciudad, en una torre que cortaba el cielo con cristales como espejos, alguien abrió un archivador empañado por el tiempo. Las hojas se desprendían con un leve crujido que, en la penumbra de la sala, sonó más fuerte que un trueno. Steven hizo deslizar papeles, fotografías y etiquetas gastadas hasta que dio con una caja de cartón atada con una cinta descolorida. Sus dedos la reconocieron con la premura de quien sabe que un archivo no es solo material, sino un mapa. Había pasado años llenando esos mapas con nombres y cifras, pero nunca imaginó que aquel recodo del pasado tendría el poder de sacar a la luz una verdad que había mantenido guardada como un tesoro silencioso. Dentro, entre facturas y cartas antiguas, encontró una etiqueta de hospital con una caligrafía que le resultó familiar. La mano de la enfermera, señora Morales, que trabajó en el turno la noche del incendio en la casa donde Wendy había pasado sus primeros años. La etiqueta llevaba el nombre de la niña, la fecha exacta y en un margen una anotación en un tono burocrático. Paciente retirada por caballero, identificado como S. Harris. No eran grandes titulares, era apenas un apunte, pero en la discreción del despacho de Steven, esas letras se convirtieron en un documento que pesaba más que cualquier contrato. Todo encajaba donde debía encajar. El rescate, la muñeca con la etiqueta en su interior, la constante presencia de alguien que no buscó reconocimiento entonces y que no lo buscaba ahora. Steven repasó la ficha varias veces hasta que su pulso se estabilizó. Podía haber dejado aquello en el cajón, enterrado como muchas verdades que la conveniencia olvida. En cambio, la sacó en silencio, con la paciencia de quien entiende que lo moralmente correcto puede doler a muchos, pero que callarlo era una segunda injusticia. Esa noche, ya con la información en su bolsillo, llamó a la tía Brown. Necesitaba testigos que validaran lo que una hoja de papel decía. La tía, de voz cortada por los años y por un recelo que había aprendido a domesticar, le dijo al principio que no quería volver a remover cosas del pasado, pero la evidencia, cuando se presenta con la calma de quien no busca espectáculo, siempre encuentra un oído que ella no esperaba. La voz de la tía tembló, exhaló y le dio a Steven una llave que él no supo si aceptar o no. La llave fue un nombre, la señora Walker. Había estado la noche del incendio, había ayudado a atar en vendas las manos pequeñas, había visto, con sus propios ojos, a un hombre que cargó a la niña envuelta en una manta y salió corriendo bajo la lluvia. La señora Walker vivía ahora retirada en un barrio donde las casas conservaban porches y recuerdos. Steven la visitó sin anuncios y en su casa, en medio del olor a sopa y pasto recién cortado, la mujer le contó lo que guardaba, un recuerdo bruñido por la memoria, un instante que había decidido no narrar por años porque hablar traería consecuencias. Pero aquel día la casa parecía pedir reparación y ella habló. La niña gritaba, «¡Hijo!», dijo la señora Walker con la voz quebrada. Un hombre vino, la levantó en un solo movimiento. Tenía la gabardina pegada a la piel y la cara llena de ceniza, pero en sus manos había calma. La dejó en la puerta del hospital, nada más. Nadie lo conocía por allí, pero yo me quedé con la imagen.
Las palabras fueron una lluvia fina que fue quitando polvo a otra verdad. Steven salió de la casa con el aire más ligero y la certeza de que aquello no era una casualidad de papeles y fotos. Había habido una continuidad entre un rescate real y la atención posterior que él, con su manera de actuar, había mantenido en silencio durante décadas. Regresó a su despacho como quien regresa de un entierro y prepara un lugar para una tumba nueva. Esa misma noche, sin fanfarrias, hizo algo que la prensa no celebraría pero que transformaría su relación con Wendy. Encargó que todos los bienes que pudieran comprometer la seguridad de Wendy quedaran bloqueados en un fideicomiso cuyo beneficiario fuera ella, y no la editorial ni la empresa. No fue un gesto teatral, fue un acto de responsabilidad legal que llevaba la discreción como bandera. No anunció su decisión, lo hizo y punto. Mientras tanto, la ciudad seguía consumiendo el rumor de la boda. En los cafés y en la prensa se decía que era una jugada corporativa, que Moonlight buscaba apoderarse de la editorial, que Wendy era una pieza en el tablero. Esa lectura superficial no dejó de existir, pero en los rincones donde la verdad es más humilde, empezaron a surgir versiones que hablaban de noches en vela, acompañando a la madre de Wendy, de llamadas a médicos, de alguien que había asumido un rol de cuidador sin pedir nada a cambio. Michael, por su parte, se convirtió en la encarnación del arrepentimiento público. En los foros donde antes había rozado el éxito de su imagen, ahora aparecía con una desolación que no borraba su culpa. Llamó a la puerta de la casa de Wendy con flores que parecían sobras de un pasado que no le dejaba. Se le vio en charlas con periodistas, a solas, con esa cara de quien intenta recomponer un espejo roto y no consigue ni un pedazo para mirar. Habló, imploró, escribió mensajes en los que prometía cambios. Aún así, para Wendy, que había aprendido a calibrar las piezas por sus actos más que por sus palabras, la promesa sonaba a propuesta ruidosa y vacía. Cuando Michael se presentó ante ella con la desesperación escrita en el rostro, Wendy lo escuchó sin interrumpir. Sus ojos se movían como puertas que se cerraban lentamente. Él intentó explicarse, que había sido un error, que Sina era alguien del pasado sin importancia, que la falta de transparencia vino de una inseguridad que le pesaba en la garganta. Le habló de su amor, de lo que habían planeado, de toda una vida que podía retomarse si ella lo permitía. Pero las palabras, por intensas que fueran, no podían reescribir el silencio que había permitido que la sospecha se instalara. Wendy no necesitaba palabras para saber lo que había crecido en Michael, necesitaba ver el tipo de constancia que había visto en otros gestos. No es solo lo que pasó aquella noche, dijo ella con la voz baja y clara. Es que alguien estuvo construyendo su propia versión de la historia sin preguntarme. Yo no quiero vivir en una casa donde mis recuerdos se molden por comodidad ajena. Michael se quedó con la boca entreabierta. Era una herida nueva, una que no esperaba. Intentó tocarla con promesas. Ella se apartó. No hubo reproche teatral en su rechazo, solo la firmeza de quien se reconoce demasiado tarde. Los días fueron trayendo más evidencias y con ellas tormentas familiares. La señora Harris, la madre de Wendy, tuvo un episodio de confusión que la devolvió por un momento a un pasado donde las voces eran más claras. En un momento de lucidez, llamó a su hija y dijo una frase que arrastró consigo años de silencios. Él vino, no recuerdo su cara bien, pero la gabardina se pegó a su piel. Wendy la escuchó y no necesitó más. Esa confesión, improbable y breve, detonó toda una cadena. No porque fuera la única prueba, sino porque de pronto el relato empezó a respirar con otro ritmo. Los testimonios y las fichas médicas construyeron un mosaico que negaba la versión cómoda que Michael había asumido. Cynthia y Yale, que hasta entonces habían especulado con intereses y beneficios, vieron el tablero cambiar de forma. Yale trató de usar la oportunidad para firmar un acuerdo con Moonlight en condiciones favorables para la editorial, pero Steven no quiso manipular la narrativa por ganancia corporativa. Lo que Steven sí hizo fue algo más radical. Exigió transparencia y seguridad para Wendy. Frustró maniobras de compra que, aunque legales, habrían dejado a Wendy sin la autonomía sobre su propia historia. No fue un gesto diseñado para prensa. Fue un gesto que protegía un territorio humano que no debía negociarse.
la vida de alguien que había sido reducida a un símbolo. En una reunión que dejó a varios ejecutivos sin aliento, Steven presentó documentos y testigos. Expuso la etiqueta del hospital y la ficha que había encontrado, introdujo la declaración de la señora Walker y la tía Brown, y explicó el fideicomiso que había dispuesto para evitar que la propiedad intelectual de Wendy fuera moneda de cambio. Fue un movimiento técnico, sin dramatismos, que habló más de medidas que de palabras. Para los presentes, algunos aquello fue suficiente. Para otros, la verdad seguía siendo incompleta. Lo decisivo, sin embargo, no fue el tablero corporativo, sino la claridad con la que Steven actuaba. Su coherencia entre lo que hacía en su despacho y lo que hacía a la vida de Wendy. La prensa olfateó la historia y la convirtió en una nueva línea de titulares. El secreto del rescate, la muñeca con la etiqueta. Algunos artículos insinuaban que Steven buscaba legitimación. Otros, que Wendy era una pieza en un juego de poder. Las palabras se cruzaron, pero la realidad se movía en otro plano, el de las pequeñas acciones, visitas al hospital para ver a la madre de Wendy, un transfer bancario hecho en silencio para pagar una deuda acumulada, la presencia en las audiencias más íntimas de la escritora. Steven no se exponía con abrazos públicos, ni con declaraciones melodramáticas, se ocupaba, y en el ser cuidado hay una forma de amor que, con el tiempo, pesa más que cualquier discurso altisonante. Michael no se dio por vencido. Su arrepentimiento se volvió una insistencia que rozó la desesperación. Envió cartas que terminaban en cajones sin abrir. Se presentó una noche en la puerta del apartamento de Wendy con una caja de libros antiguos que supuestamente habían formado parte de su relación. La escena que quiso recrear fue la de un retorno posible, pero Wendy había aprendido a no confundir nostalgia con resolución. Ella, que conocía la fragilidad de sus propias certezas, tampoco quería tomar decisiones que la hicieran rehén de emociones pasadas. Esa era la lección que la muñeca le había enseñado, el valor de reconocer lo que salvó de verdad. Llegó el día del banquete por el aniversario de la editorial, un evento destinado a ser un cierre y una celebración del nuevo curso. La sala del hotel brillaba con luces y manteles inmaculados. Los invitados se movían con la elegancia de quienes saben que cada gesto será interpretado. Wendy asistió como autora y atrajo todas las miradas, unos por curiosidad, otros por la intención maliciosa de encontrar una grieta que vendiera. Michael llegó tarde, con la sombra de una resolución que parecía en carne viva. Steven se sentó cerca de ella, imperturbable, con la mirada fija en el discurso que debía pronunciarse. Lo que nadie contó fue que en un rincón, entre platos y discursos, se decidiría una verdad. Cuando el micrófono pasó a manos de Michael, su voz tembló. Comenzó hablando de los viejos tiempos, de promesas y de cómo su vida había sido un camino trazado hacia aquel mismo momento. Fue un relato que buscaba tocar puertas del pasado para reabrirlas. Sus palabras llamaron la atención de muchos, y por un instante la sala estuvo suspendida en un silencio que él tomó por esperanza. Luego, con la intensidad que dan la urgencia y la herida, dejó caer una confesión que retumbó como un martillo. «Fui yo quien la salvó del incendio», dijo, y acto seguido, «creí serlo siempre. Me dijeron que lo hice. Pensé que eso me daba derecho a su vida». El silencio que vino no fue amable. Steven se levantó con una calma que hirió más que la indignación. No había gritos, solo una firmeza que cortaba el aire. Caminó hasta el centro del salón y dejó sobre la mesa la ficha de hospital. No buscó humillar. Exhibió la verdad con la humildad de quien no necesita aplausos para saber que ha hecho lo correcto. Contó lo que descubrió. La etiqueta, la declaración de la señora Walker, el testimonio de la tía. Cada palabra fue una pieza que no soltaba la responsabilidad por el aplauso, sino por la reparación. Michael cayó en sí de tal manera que su rostro mostró lo que quedaba cuando una mentira pierde la última argucia. Frustración, vergüenza, un arrepentimiento que no neutralizaba la tristeza. Respiró hondo y sus ojos buscaron a Wendy con la súplica que arrancaba el anonimato de la culpa. Era la escena que muchos esperaban. Gritos, reproches, el amortiguamiento inevitable del orgullo. Pero la historia no siguió ese camino. Wendy, desde su mesa, se levantó y caminó hasta el centro de la sala. No lo hizo con teatralidad.
Caminó con la gravedad de alguien que sabe que una palabra suya puede sanar o herir. «No vine aquí para revivir viejas ceremonias», dijo ella, y su voz fue más firme de lo que cualquiera esperaba. «Vine para decir que conocí agradecimiento y también ignorancia. Me salvó a alguien que no pidió nada a cambio y que, sin embargo, decidió protegerme toda la vida. No voy a volver a una narrativa que niega eso». Las palabras fueron una sentencia sin rencor. Michael intentó hablar, pero la sala entera pareció haberse convencido de que su tiempo para explicar había pasado. La cámara enfocó su rostro y en la pantalla se leyó la derrota, el intento por recrear un pasado que ya no le pertenecía. No hubo escenas de violencia. Hubo una despedida contenida que enseñó más que cualquier griterío. En el desconcierto de su derrota, Michael, rendido, habló en voz baja y pidió perdón. Wendy lo escuchó, y en la calma de su decisión, dijo que no volvería. Esa noche no cerró con aplausos grandiosos, ni con una reconciliación inmediata con todas las familias. Lo que siguió fue una reorganización íntima. Ajustes, silencios que no fueron incómodos sino necesarios, y la reescritura de relaciones. La familia Brown la miraba con un recelo que tardaría en curar. La tía Brown, sin embargo, la buscó y la abrazó con una sinceridad que sanaba. La madre de Wendy tuvo pequeños episodios de lucidez que permitieron conversaciones que antes se negaban, y Steven, por su parte, actuó como quien habita la paciencia. Continuó siendo el pilar invisible, el que recolecta pruebas, paga facturas, organiza citas, y con gestos pequeños construye una vida cotidiana que es la forma más noble de decir «te elijo». No todo fue calma. Hubo noches en que Michael volvió a la puerta de la editorial, dejó notas en el parabrisas del coche de Wendy, envió mensajes que ella no contestó. Había un dolor en su insistencia que podría haber merecido compasión, pero la compasión no obliga a regresar a quien fue responsable del daño. Wendy, que había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento y la reparación, no confundió el brillo del llanto con la constancia de los actos. Steven lo sabía, y sin necesidad de proclamaciones, se ocupó de que nadie pudiera tomar a Wendy como moneda de cambio. Con el tiempo, la historia se transformó en algo distinto. En lugar de un episodio diseñado por la prensa, se convirtió en un libro. Wendy, templada por la experiencia, dejó que su escritura hiciera lo que las palabras sueltas no podían. Contaría su versión con la calma de quien sabe que la verdad es más poderosa si se narra con honestidad. El libro fue una experiencia de desahogo y de orden. No buscó venganza, sino reconstrucción. En sus páginas, habló de la muñeca, de la quemadura, de las noches en que la casa olía a silencio y de esa mano anónima que la levantó. Fue un texto que se volvió puente, porque, al contar la verdad, permitió que lo que estuvo oculto se reconociera y sanara. La presentación del libro fue, paradójicamente, el cierre que tanto necesitaba. El auditorio estaba lleno, lectores, colegas, miembros de la familia, periodistas. Steven asistió sin grandilocuencias. Se sentó en la primera fila y sostuvo la mano de Wendy durante 1 minuto antes de que ella subiera al escenario. No lo hizo para exhibir su posesión, lo hizo para anclarla. Cuando Wendy habló, no buscó dramatismos. Contó lo que vivió. Nombró a quienes la cuidaron. Reconoció a la tía Brown, a la señora Walker, a la madre en sus momentos de lucidez, y dijo el nombre de Steven sin aplausos forzados, solo con la naturalidad de quien encuentra la justicia en un nombre. En la última parte de su discurso, con la voz cargada de gratitud y decisión, añadió algo inesperado. Anunció que su vida continuaría, que había elegido quedarse con quien la había sostenido y no con quien apenas hablaba de promesas. Las palabras surtieron un efecto que la prensa no pudo empaquetar en titulares sensacionalistas. La gente empezó a mirar la historia desde otra perspectiva. No como un escándalo, sino como un relato sobre cuidado y responsabilidad. Hubo, eso sí, críticas de quienes seguían creyendo en la versión fácil, pero también apareció un coro más grande que valoró la coherencia de los actos. La editorial decidió no convertir el libro en un show y respetó la fragilidad de la narración. Yale, sorprendido por la forma en que la verdad había ordenado las cosas, tuvo que aceptar que el capital no lo es todo cuando se trata de dignidad.
En los meses que siguieron, la relación entre Wendy y Steven se fue haciendo visible no por ostentación, sino por la cotidianeidad. Cocinaron juntos una vez a la semana, cada uno con torpezas que los acercaban. Compartieron silencios en los que no se sentían obligados a hablar. Cuidaron de la madre de Wendy en días grises, y en la intimidad más serena. Steven le enseñó a Wendy a confiar en que la protección no era una cárcel, sino un refugio. No hubo escenas grandilocuentes. Hubo desayuno a las 9, café en taza humeante, libros mal puestos en la estantería. El amor fue creciendo en esos intersticios, en la paciencia de quien permanece. Michael, tras un periodo de noches largas y puertas cerradas, decidió alejarse. No fue una huida dramática, se marchó con la tristeza de quien entiende que algunas puertas no se reabren. Hubo momentos en que su ausencia se sintió como una marca, pero con el tiempo su figura se apagó en el paisaje de Wendy. No fue venganza, ni triunfo, fue la calma de la persona que no desea que su vida se vuelva un campo de batalla. Michael quedó, para algunos, como un recuerdo, para otros, como una advertencia, la importancia de cuidar lo que se promete antes de perderlo. Poco después de la presentación, vino otra noticia que cerró ciclos y abrió futuros. Wendy hizo público que estaba embarazada. No fue una escena de película, fue un mensaje sencillo en redes, acompañado de una fotografía con la muñeca en la mano. La comunidad que había seguido su historia no pudo evitar emocionarse. Para Wendy, ese embarazo fue un signo de que la vida puede dar segundas oportunidades sin que eso implique borrar las huellas de lo anterior. Era, sobre todo, una confirmación de que la decisión de elegir a quien la cuidó no fue impulsiva sino fundacional. La maternidad trajo nuevos retos y Steven estuvo allí en todos. Fue quien acudió a la farmacia a medianoche, quien organizó las visitas médicas y quien en las noches en que Wendy tenía miedo, le trajo la muñeca para que fuera puente entre la memoria y el futuro. No había en él posturas heroicas, había, en cambio, una constancia que se convirtió en promesa sin fanfarria. Cuando la familia Brown, con sus recelos, quiso imponer viejas normas, Steven negoció con calma, protegió a la madre de Wendy, aseguró la estabilidad económica y mantuvo la autonomía editorial. No cedió ante presiones porque había entendido que las decisiones no deben tomarse por conveniencia sino por justicia. El libro se vendió bien. No por escándalo, sino porque resonaba en quienes habían vivido heridas parecidas y también en quienes buscaban relatos de reparación. La crítica elogió la escritura de Wendy por su honestidad y moderación. Ella, que había ingresado en la literatura con dudas y sin grandes pretensiones, encontró en el proceso una misión: contar historias que no solo entretuvieran, sino que también sirvieran de espejo para otros. Las ventas trajeron contratos y viajes, pero Wendy supo poner límites. Nunca permitió que su vida se transformara en mercancía. Steven estuvo en cada decisión, pero sin robarle protagonismo. Su tarea fue asegurar que la narrativa de Wendy le perteneciera en su integridad. Hubo, por supuesto, conversaciones con los medios y con críticos que querían siempre un toque sensacional. Wendy aprendió a responder con serenidad y a no convertirse en rehén de la curiosidad ajena. En una entrevista, le preguntaron si alguna vez lamentó lo ocurrido la noche de la lluvia. Ella contestó, con una sonrisa pequeña pero firme, que no lamentaba la ruptura de una narrativa que le había sido impuesta. A veces, dijo, romper es también salvarse. La frase circuló y con ella una idea: que la agencia de una persona es el acto más radical de libertad. Los Harris y los Brown no se transformaron de la noche a la mañana en una familia unida. Las heridas sociales y de orgullo perduran. Sin embargo, hubo gestos que indicaron que la reparación podía, al menos, comenzar. La tía Brown apoyó a Wendy en el cuidado de la madre. La señora Walker asistió a la presentación del libro con la elegancia de quien sabe que la justicia no siempre se ve, sino que se siente. Los encuentros familiares se hicieron menos tensos con el tiempo, y aunque había miradas que nunca se suavizaron del todo, la normalidad fue reemplazando parte del rumor. En una tarde de otoño, cuando las hojas se pegaban en las aceras y el viento traía el olor de la ciudad, Steven y Wendy salieron a caminar sin destino. Hablaron de cosas pequeñas, de nombres para el futuro bebé, de libros y del color de la cuna.
En un momento, ella sacó la muñeca del bolso y la dejó en el banco. La tocó con la delicadeza de quien toca un pergamino antiguo. Steven, entonces, puso su mano sobre la de ella. No hubo declaraciones que buscaran aplausos, tan solo la certeza de estar juntos. La luna apareció tímida, y Wendy, mirando su reflejo en el cristal de una tienda, sintió que su vida había cambiado de ritmo sin perder su verdad. La maternidad, el libro y la protección que Steven ofreció no borraron la memoria. Ella siguió presentando textos, escribiendo hasta tarde y riendo con Whitney en tardes de té. La vida continuó siendo una mezcla de trabajo, cariño y decisiones responsables. El amor entre Wendy y Steven no fue un estallido, fue un tejido de actos pequeños que convirtieron el cuidado en promesa cumplida. A diferencia de las grandes declaraciones que prometen todo y no entregan nada, la suya era una alianza fundada en hechos concretos. La noche en que la recogió cuando la lluvia mojaba su piel, las llamadas al hospital, el fideicomiso que protegía su independencia, las visitas a la madre y la presencia en días de dudas. Michael, lejos de ser demonizado, tuvo también su castigo, la introspección. Aprendió que la ausencia de transparencia puede ser un acto de violencia silenciosa. Con el tiempo se alejó del foco, rehizo su vida, aprendió a no vender sus promesas como propiedad ajena. No hubo venganza de por medio. Hubo el aprendizaje que da quien ha perdido y decide recomponer su propio mapa sin reclamar otro destino para quien ya tomó el suyo. Años más tarde, cuando el libro se convirtió en referencia para lectores que buscaban historias de reparación, Wendy dio una charla donde habló de la importancia de la memoria y de la agencia. Contó, sin dramatismos, la tarea de resignificar las heridas y de permitir que el tiempo haga su trabajo. Al acabar, alguien le preguntó cuál fue la lección más grande. Ella sonrió, miró a Steven en la primera fila y dijo que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es la forma más pura de amor. La historia que comenzó con una traición, una boda inesperada y un llanto bajo la lluvia, concluyó sin grandes estruendos. Hubo un reconocimiento público de quien la había salvado, un proceso de reparación que pasó por papeles y por el corazón, y una decisión que, tomada con firmeza, permitió a Wendy construir una vida nueva sin traicionar su dignidad. En ese proceso, Steven demostró que el amor no siempre llega con fanfarrias. A veces llega en gabardinas empapadas, en fichas de hospital y en noches de silencio ocupadas. Michael aprendió que pedir perdón no es atajo para borrar un pasado que requiere esfuerzo, y Wendy, que eligió, entendió que su agencia no era una mercancía sino un derecho. En la última escena, Wendy cierra su cuarto de trabajo y mira la muñeca sobre la estantería. La etiqueta vieja sobresale como testigo de lo que fue y de lo que ya no debe ser. Steven le acerca una taza de té. Ella toma la taza con las dos manos y sin pronunciar grandes palabras, apoya la cabeza en su hombro. La ciudad respira abajo, indiferente y a la vez testigo de pequeñas revoluciones personales. Wendy siente, por primera vez en mucho tiempo, que sus memorias le pertenecen. Las heridas, las curas, los nombres y las elecciones. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero puede llegar tarde, pero cuando llega, se demuestra con actos. Hay más relatos esperando y si quieres seguirlos, echa un vistazo al episodio siguiente en la descripción.